Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Perspectivas. En esta ocasión pues, estoy muy contento porque me acompaña en esta ocasión Rodolfo Osorio, que es pues, un especialista en temas internacionales. Eso me pone muy contento porque significa que vamos a hablar pues de temas políticos, temas nacionalistas, globalistas, de derecha, de izquierda. Y bueno, pues sin más preámbulo, muchas gracias por estar aquí, Rodolfo. No, pues gracias a ti, Alejandro, por el espacio. Créeme que no ahora es más común, pero tampoco tanto que la gente se interese en estos temas, más allá de la guerra y la pandemia, que son temas muy actuales. Pues el tema internacional tendríamos que estarlo hablando todos los días, ¿no? Y me da gusto, vi algunos de tus clips y demás, y veo que estás como muy interesado en esos temas. Entonces, pues felicidades y nada, yo espero poder aportar algo de todo lo que trabajas tú. Muchas gracias. No, seguramente que sí. Y fíjate, esto que dices del tema internacional, como que nosotros por estar aquí en México, en América Latina, como que el tema internacional representa todavía más en nuestra ubicación geográfica, resalta todavía más porque siempre es como un adelanto de lo que nos va a llegar a nosotros en unos 5 o 6 años con nuestros políticos. Entonces, esto, por ejemplo, que está pasando en Francia con Le Pen, seguramente lo vamos a empezar a ver nosotros en los próximos años con una derecha mucho más radical, mucho más fuerte, en el afán de hacerle competencia a Morena. Pero antes de empezar a hablar ya, a meternos en los temas como tal, pues me gustaría que les dijeras a las personas quién eres, a qué te dedicas y qué haces en la actualidad. Ok, perfecto. Es una pregunta muy filosófica, así que trataré de acotarlo. Pues primero, mira, mi formación académica, soy internacionalista, estudié Relaciones Internacionales, después hice la maestría en Periodismo Político en la Carlos Septién García, soy de Ciudad de México, entonces si ves que soy un poco gandallas porque soy del DF, entonces, ¿qué más? Siempre me interesó mucho la cuestión educativa, creo que cuando eres estudiante vas tú descifrando un poco cuál es tu camino, ¿no? Y yo recuerdo que mis prácticas profesionales, servicio social, lo hice en Amnistía Internacional por recomendación de un maestro. Yo no conocía lo que era Amnistía Internacional, entonces un maestro que me daba geopolítica, Darío, me recomendó que fuera ahí, hice mis prácticas, me gustó mucho y ahí encontré como este sentido social de las relaciones internacionales. Te comento, hice la maestría, me especialicé en temas de medios de comunicación, toda esta cuestión desde la visión de las relaciones internacionales. Mi tesis fue sobre Barack Obama, un análisis del discurso en cuanto a la cobertura del país, de España y el Universal de México. Y bueno, ahí fue interesante para mí porque yo sé que tú eres comunicólogo, entonces siempre el tema de la comunicación, los medios, eh, la influencia que tienen, estos relatos que se van construyendo, siempre me interesó mucho. Seguí el camino de la investigación, estuve trabajando en el Colegio de México un año como becario en el área de estudios de Asia y África. Ahí pues trabajé en investigaciones con una doctora especialista en India, en temas de Asia y demás. Y pues siempre mi camino fue académico, di clases en comunicación, en periodismo, en áreas ya más vinculadas a mi área, diplomacia y demás. Trabajé también hace mucho tiempo en el Museo de Arte Carrillo Gil, en el área de biblioteca de investigación y luego en el área curatorial. Trajimos ahí exposiciones, me acuerdo mucho de una exposición de España de la Fundación Telefónica, fotografía contemporánea, entonces, bueno, pues el hecho de poder investigar fotógrafos contemporáneos, la colección telefónica, que es de las colecciones más importantes en temas de fotografía contemporánea, ¿no? Lo que es Movistar, que aquí la conocemos, creo que ya no tiene tanta relevancia esa telefónica, pero en España es inmensa. Y bueno, todo lo que el arte también puede dar para la cultura y las relaciones internacionales. Después seguí mi camino, reitero, más académico, siempre dando clases en Ciudad de México, luego en Hidalgo, que estuve un tiempo allá con la familia. Hace 4 años que estoy aquí en Morelia. Estoy ahora como director de la carrera de Relaciones Comerciales Internacionales aquí en la UNLA, en la Latina. Y pues nada, siempre trato de publicar. Ahí tengo varias publicaciones sobre temas de comunicación, identidad, relaciones internacionales. Y siempre me ha interesado mucho como este tema del poder desde las relaciones internacionales, la comunicación, ¿no? Hablabas tú de la izquierda, la derecha, cómo
pues se empaquetan candidatos. Siempre se está buscando la educación, lo considero que eso es fundamental. Y ¿qué más? Pues nada, soy papá, tengo un hijo de 12 años, soy muy hogareño, me encanta estar en casa con mi esposa y hoy vi la Champions, no sé cuándo pase esto, pero me gustó mucho ver el Manchester City contra Real Madrid, a propósito de tu balón que traes ahí, porque creo que esos temas deportivos siempre vienen a colación con temas, acciones internacionales, diplomacia y el ver en la cancha jugadores de todo el mundo es bastante, a pesar de todo el contexto que traemos atrás, ¿no? De los millones de dólares, el oil money, más allá de toda esta cuestión muy turbia, me gusta ver el fútbol con mi hijo porque él ve toda esta sensibilidad y ese todavía idealismo del fútbol, ¿no? Aunque los deportes siempre tienen un trasfondo político muy turbio, pero el deporte en sí me encanta. Así que, pues no sé, creo que a grosso modo eso soy yo y adelante. Y bueno, preguntarte también, como nunca te interesó trabajar en estos puestos diplomáticos, acceder a algún puesto de este tipo, o cuál es el campo al cual recurren regularmente personajes con tu perfil, en este sentido de, porque también creo, y bueno, ahí no sé cómo lo veas tú, pero creo que en México se le da poca importancia a la diplomacia internacional, a los temas en general que tienen que ver con el exterior y la política exterior de México. Mira, muy buena pregunta porque la realidad es que hace 20 años que yo empecé la universidad. Recuerdo que mis primos se burlaban porque decían que mi carrera era ilusiones interplanetarias, ¿no? Ilusiones internacionales y la realidad es que mis papás me apoyaron y demás, pero sí era como, bueno, vas a conseguir trabajo, sí, ¿no? ¿De qué hay? Entonces, esto que te platicaba de Amnistía Internacional me gustó mucho por esta cuestión social, educativa, toda esta movilización, eh, pero creo que uno sabe muy bien qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? Yo recuerdo que uno de mis mejores amigos que ahora trabaja en Cancillería, ahorita está trabajando en la Embajada de México en Trinidad y Tobago, él siempre era muy institucional, ¿no? O sea, como que siempre era defender al presidente. Recuerdo varias clases que tuvimos cuando Fox era presidente y tuvo ahí ciertos altercados con Hugo Chávez y demás, el cállate presidente y demás. Entonces, yo decía, bueno, a mí no me da para defender a Fox porque creo que a ningún presidente que haya conocido, pero en particular Fox, recuerdo que era un tipo, pues que llegó como un vaquero, ¿no? Como que iba a derrocar al PRI y demás, lo hizo, pero pues las promesas que hizo en campaña no se cumplieron, como muchos políticos. Pero bueno, la realidad es que yo desde ese momento me di cuenta que lo mío no era representar a México en el exterior, no porque no me gustara, sino porque creo que no me sentía identificado con eso, ¿no? El tener que a veces dejar a un lado tus ideales por tener que defender a un país, esto que vamos a hablar de nacionalismo y demás, me parece que era algo que yo no concordaba con eso, ¿no? Porque me parece que hubiera sido muy complicado estar en un gobierno representado primero por Fox, luego por Calderón, luego Peña Nieto, ahora por AMLO, el decir dejar tus ideales atrás. Admiro a la gente que lo hace porque sé que lo hace por representar a México en el exterior y qué bueno, pero yo sí, claro en que no. Me gusta más la academia porque tienes mayor libertad. O sea, en las clases puedes decir realmente lo que tú piensas. No en ninguna universidad he sentido que me he sido, digamos que, censurado, nada, totalmente al contrario. Siempre he estado muy han sido abiertos a todo lo que hago, todo lo que propongo. Ahora como director también, antes estuve como director de vinculación en otra universidad en Hidalgo. Y también, ¿no? Siempre buscar ese aspecto. Y por ahí realmente sí hay. O sea, creo que a veces estas carreras nuevas, pues puedes pensar, bueno, lo más seguro es estudiar medicina o leyes, ¿no? Que tú dices, bueno, ya sé que voy a poder poner mi bufete jurídico y si toda la familia es delegado de abogados, bueno, pues voy a ser un gran abogado o médico igual, ¿no? Yo recuerdo también cuando estaba en esa elección de carreras que tenía muchos tíos que eran médicos y en alguna feria de bachillerato yo escogí medicina para investigar y demás, pero después me di cuenta de lo que era medicina y para nada era mi tema. Entonces sí es complicado.
O sea, puedes decir que es fácil, no, tienes que encontrar tu área porque es tan amplio el tema que tienes que ser muy cuidadoso en ver primero qué zona geográfica te va a interesar. En mi caso, a mí siempre me ha gustado mucho todo Estados Unidos, sobre todo la cuestión democrática, los procesos electorales, pero también toda esta cuestión de la cultura pop, cómo influye esta cuestión del poder duro, el poder blando, la influencia de una sociedad hacia otra desde los medios de comunicación, el cine, el deporte, o sea, todas esas temáticas me han gustado mucho. Entonces yo fui buscando ese camino, ¿no? Siempre la investigación, la educación, la cultura. Hace poquito, junto con Sonia, que sé que también platicaste con ella, hace poco damos un diplomado en comunicación, discursos y relaciones internacionales ahí en la UNLA. Tuvimos gente de Ciudad de México, aquí de Morelia, de Querétaro, y fue muy enriquecedor porque encuentras ese nicho de gente de comunicación, de mercadotecnia, de relaciones comerciales internacionales, de comercio, de relaciones internacionales como tal, y encuentras ese diálogo, ¿no? Y te das cuenta de que no es un nicho solo para unos cuantos, sino que lo internacional dialoga con todo, pero sí tienes que, digamos que venderte más de lo que te puedes tú vender, ¿no? Porque en tu caso, comunicólogos, yo sé que tienen mucho más campo de trabajo y puedes trabajar en muchas áreas, ¿no? En gobierno, en la iniciativa privada, en las mismas ONGs. Y el internacionalista, creo que hasta que no convences a la otra persona que eres valioso, pues ni siquiera te tienen en cuenta, ¿no? Entonces sí estás como esta cuestión de siempre tener que venderte más que lo que se vendería a otro profesionista. No sé si por ahí estoy contestando tu pregunta o te estoy dando más No, no, vueltas. no, no, no. Sí, 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 justamente. Y yo, ahora que platicabas el ejemplo de tu amigo, que era pues bastante institucional, a mí también me cuesta trabajo defender políticos, pero sí creo que me gusta defender las instituciones. O sea, creo que las instituciones como tal, sin que lleguen a mancharlas las personas que llegan a mancharlas, pues deberían, o sea, son como, creo que son los vínculos mediante los cuales tenemos este sistema tan, no tan justo, digamos que tenemos el más justo de todos los sistemas, el sistema democrático, y creo que estas instituciones terminan siendo dañadas pues, por los personajes que llegan a ocuparlas, en este sentido de, o sea, por ejemplo, lo que se habla de seguir pagando pensión a los expresidentes, para mí es algo que no tiene que ver con Calderón, ni con Fox, ni con Peña Nieto, o sea, tiene que ver con la presidencia de la República. Pero dejando un poco, entrando más bien a temas internacionales, si quieres nos vamos en macro y ya luego nos vamos a lo micro. ¿Cómo, cómo ves tú esta parte de esta hipótesis que yo se le he escuchado a varios geopolitólogos, entre ellos a Alfredo Jalife, que seguramente pues por ahí lo ubicas? Él ha mencionado esta cuestión de que el mundo está apuntando ya desde hace varios años a regionalismos o nacionalismos, pues, y están intentando quitarse esta globalización voraz impuesta pues por el mundo anglosajón. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que sí el mundo realmente está apuntando a regionalismos y crees que esto se llegue a concretar en el sentido de esta lucha inalcanzable que está teniendo pues el bloque de China, el bloque de Rusia contra pues lo que tenemos que es prácticamente el bloque occidental liderado por Estados Unidos? Mira, Alfredo Jalife sí lo ubico, yo recuerdo que lo leí en la universidad. Una vez tuve la oportunidad de hablar por teléfono con él cuando estaba en Amnistía Internacional para invitarlo a una actividad y sí es un guate que está como en otra cosa, en otra dimensión, pero es bastante puntual en análisis geopolíticos. Creo que sí es un referente a nivel nacional. Mira, pues creo que el tema de la globalización es un ideal que nunca se ha concretado porque la idea era realmente una globalización que todos se vieran beneficiados, ¿no? Tanto los países, digamos que ya potencias, los países anteriormente, países de primer mundo, segundo mundo, tercermundistas y demás, ahora como se habla de países en vías de desarrollo, países desarrollados, la realidad creo que
la globalización, perdón por ser tan coloquial, pero a los jodidos los ha hecho más jodidos y a los ricos los ha hecho más ricos. O sea, realmente la brecha entre ricos y pobres es exponencialmente grotesca. Sus beneficios sí, o sea, me parece que no podemos estar aislados del mundo, o sea, realmente los que estudiamos relaciones internacionales, pues somos conscientes y también lo estudiamos porque creemos en que el mundo tiene que estar más interconectado. La realidad es que posteriormente yo creo que a las grietas que ha tenido la globalización, porque en los 90 obviamente fue tras la caída del muro de Berlín y toda esta cuestión de la penetración del mundo capitalista en su máxima expresión, esta victoria, ¿no? Que siempre nos gusta hablar de el victorioso, ¿no? Hablando de deportes, ¿no? Que siempre hay un ganador y un perdedor. Yo creo que el socialismo no es que fueran perdedores, sino que pues simplemente fue un modelo que ya no podía ser sustentado como se estaba haciendo, ¿no? Entonces el capitalismo emerge en los 90, pero creo que poco a poco se van haciendo estas grietas, ¿no? El 9/11, septiembre 11, creo que fue una de las primeras por este ataque global al emblema, ¿no? Hablando de medios de comunicación, yo recuerdo en la Septien que cuando subías las escaleras veías todas las portadas de los periódicos de todo el mundo que titularon el 12 de septiembre con esa imagen, ¿no? Y decir, bueno, creo que ahí vas viendo cómo ese ataque fue un ataque al mundo occidental, como tú mencionas y demás, pero lo triste es que Estados Unidos pudo prevenir ese ataque, ¿no? Más allá de las teorías del autoataque y estas cosas, sí pudo haber habido una prevención y la realidad es que después de ese ataque vienen guerras, viene la invasión a Irak y poco a poco se va, digamos que desacreditando, yo diría, la globalización, ¿no? Porque vemos esta imagen de Tony. Adelante, adelante. No, perdón, que muchos, o sea, muchos geopolitólogos afirman que justo venía en declive el globalismo y que justo con el 9/11 fue que se sostuvo durante más tiempo por por estas políticas de intervencionismo por parte de Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no? Exacto, yo creo que es como esta cuestión muchos hablan de esta economía de alfileres, ¿no? Que la vas sosteniendo con pequeños alfileres, pero poco a poco se te va a ir cayendo. Entonces, a lo mejor en corto, decir sí, tenemos que ubicar, yo hablaba de Aznar, Tony Blair y George W. Bush en este eje, que hablar contra el eje del mal, y son ellos contra nosotros, atacan al mundo occidental, tenemos que hacer nosotros, ¿no? Pero la realidad es que ahí México fue muy valiente con Adolfo Aguilar Sincer en la ONU al decir intervención a Irak. Pero bueno, voy a tratar de no abrirme tanto porque creo que luego me abro mucho. Siento que sí, a lo mejor fue una victoria en corto, 9/11, la invasión a Irak, Afganistán, pero después le vas rascando y nos damos cuenta de que este cuento de las armas de destrucción masiva fue un cuento, nunca existieron. Entonces ahí es donde te vas dando cuenta que esta globalización poco a poco está teniendo estas heridas, ¿no? No solo de los miles de muertos en Medio Oriente por estas invasiones de Estados Unidos y de sus aliados, sino que la gente empieza a desacreditar estas potencias, ¿no? Es decir, bueno, el gobierno de Estados Unidos nos mintió porque esas armas de destrucción masiva no existieron. Luego después en 2007 en una cuestión económica, toda esta cuestión de la burbuja inmobiliaria que empieza en Finlandia y que se va incrementando y que fue una crisis económica muy fuerte. No sé tú qué edad tenías, pero a mí me tocó y fue compleja. Entonces vas viendo cómo se van rasgando esas cuestiones de la globalización y efectivamente creo que los países que tratan de no dejar a un lado la globalización, pero que se dan cuenta que no pueden acceder a un mercado como es, por ejemplo, la Unión Europea, como esta forma, como es Latinoamérica, bien tú decías, pues tienen que recurrir a ciertos regionalismos, ¿no? Antes nosotros veíamos más al sur, ahora pues estamos buscando más pactos con el norte, pero pues tú sabes que las potencias te usan y como ahora lo que dijo Trump sobre AMLO y demás, entonces te das cuenta que sí somos naciones que estamos muy desamparadas, ¿no? Y tenemos que ver
cómo estos regionalismos se van dando, ¿no? Y el tema en Latinoamérica, pues el Mercosur no ha cuajado, si bien ha habido cosas interesantes, pues creo que el tema geográfico no nos ayuda a nada, y las pugnas internas, ¿no? Porque creo que vemos por nuestro propio interés y no por el interés común. Y en Asia me parece que han hecho cosas interesantes en cuanto a regionalismos. Corea del Sur es una potencia que ha logrado, a pesar de estar en toda esta región peligrosa con China, Japón y demás, y Corea del Norte, obviamente, han sido muy inteligentes para darle la vuelta a eso, aprovechar y venderse como una nación realmente crear un proyecto de nación. Entonces creo que sí concuerdo en que los regionalismos son una forma de avanzar, pero sí tienes que cuidar también tu interés nacional, ¿no? Es una cuestión muy paradójica porque el tema del nacionalismo se da, y esta cuestión de poder interactuar entre tu nación y otras es complicado, ¿no? Yo admiro la Unión Europea porque lograron, a pesar de todo el tema de la guerra mundial, primera y segunda, pues dejar a un lado esas diferencias y decir, tenemos que sobrevivir, si no, vamos a terminar exterminándonos. Sí, Pero y adelante, fíjate, digo, la idea es que sea un peloteo y sí, no hable yo nada más. no, pues tú, que gire en torno a ti, pero fíjate, te iba a comentar ahora con lo que decías, de cómo me vino a la mente una plática que tuve con una amiga de la maestría, con María Quinn, que le doy pues el crédito. Ella está haciendo su tesis de cambio climático y justamente la cobertura que hacen los medios de comunicación y también tomando posturas de republicanos y demócratas, específicamente centrándose en Donald Trump, con todo, con la salida del Tratado de París, etcétera, etcétera. Entonces, justamente platicábamos que los países hegemónicos, los países poderosos, intentan imponer la Agenda 2030, en donde el cambio climático ya es un tema importante y hay que atenderlo, pero los países en vías de desarrollo dicen es que me estás intentando quitar el uso del carbón y del petróleo y de todas estas energías que sí son contaminantes, pero que tú ya las explotaste durante un montón de años y que fueron la causa de que tú hayas tenido tu auge económico y ahora me estás diciendo a mí que esas energías yo ya no las puedo utilizar. Y por eso vienen todos estos choques entre regionalismos y globalismos, precisamente por lo que comentas, ¿no? Por la, por la gran diferencia que existe en los intereses que tienen los países hegemónicos, los países que dominan el mundo y los países pues que están en vías de desarrollo y que no tienen tiempo de pensar en cuidar el medio ambiente porque tienen que atender a la población que se les está muriendo. Entonces creo que eso precisamente que comentas, el tema de las posturas, las urgencias y asimismo las consecuencias que tienen cada país de tomar una u otra decisión, llamémosle globalista o nacionalista, creo que define la agenda que estamos tomando y por eso a estos países ya no les da para obedecer a las potencias mundiales. Se resisten porque es pues, lo que te digo, o sea, priorizar agenda de la ONU o priorizar mi población. Mira, con lo que me dices, yo pondría el ejemplo, a lo mejor aquí geográfico en Morelia, ¿no? La gente que vive ahí por manantiales, por la UNLA, no tiene la misma necesidad o los mismos problemas que tiene la gente que vive en Altozano, ¿no? Obviamente me parece que, yo te lo digo porque me acuerdo que cuando llegué a Morelia renté ahí cerca de la UNLA, y más allá de que nunca me pasó nada, todo estuvo tranquilo, bien, pues digamos que ahí el tema de el alumbrado, la inseguridad, todo ese tipo de cuestiones está muy latente, ¿no? No digo que en Altozano no pase, pero me parece que allá son otras las condiciones, ¿no? Lo pongo a lo mejor en términos de Ciudad de México, no es lo mismo los que viven en la colonia Buenos Aires a los que viven en, no sé, en la Condesa, ¿no? Son otras las cuestiones. Y me parece que esto que tú señalas es fundamental, porque efectivamente, mientras Francia, Estados Unidos, Canadá están hablando las energías verdes, que sí son necesarias, que obviamente se requiere una
un acuerdo, lo que mencionas tú, el tema del Acuerdo de París, todo lo que se ha hablado del cambio climático que existe, aunque muchos digan que no existe, sí existe, pues la realidad es que sí, México se ubica en términos de violencia, de pobreza, como países de las regiones de África o de Medio Oriente. Entonces, sí es un tema que tenemos que atender, pero también tenemos que atender el tema de la desigualdad, la violencia contra la mujer, el hecho de que no hay una salud digna. Entonces, son prioridades, ¿no? Y me parece que también depende mucho de qué prioridades vas a poder atender. Y efectivamente, esta imposición, yo creo que tú lo mencionas bien, es una palabra clave porque siempre la hegemonía del poder quiere imponerte algo, ¿no? Y creo que nuestras formas de rebelarse o de resistencia, pues también son este tipo de pláticas, ¿no? Es decir, bueno, hablar de ello nos ayuda mucho a sacar como esta válvula de escape que siempre existe. Y ahora que ya salió por ahí Trump en la conversación, desde tu perspectiva, ¿fue realmente tan malo como se dice en el discurso público? ¿O es o es una imagen creada por, pues por la izquierda, que finalmente pues, no quiere a este tipo de personajes en el poder? Que yo después te das cuenta, ahora con lo de Afganistán, que pasó el desastre que fue la salida de Estados Unidos, que también, pues muchos dicen, o sea, no pudo haber sido de otra forma. O sea, como que había poco margen de que fuera una buena salida y una mala salida. Pero en este contexto, como que evidenció, a mi juicio, muchas de las cosas erróneas que pensábamos de Donald Trump. Ya venían cuestiones saliendo a la luz con tema de los migrantes, de que sí, pues Donald Trump era muy agresivo discursivamente con los migrantes, pero a la hora de las acciones, en números, era el menos malo de los últimos presidentes en Estados Unidos. Entonces, como que evidenciaban cosas que ya no hacían ver a Donald Trump tan malo como nos lo pintaba, pues, medios tradicionalmente afiliados a los demócratas o más afines a los demócratas como la CNN, el New York Times, que son los que nos llegan más. Pero desde tu perspectiva, desde tu opinión, es tan malo Donald Trump, y eso por un lado. Y en el mismo sentido, ¿qué tanto crees que el populismo juega un papel fundamental como herramienta política? Porque creo que es la vía para mantenerse en el poder o llegar a él. O sea, finalmente Trump está siguiendo las necesidades que le exige la sociedad para llegar a ser presidente. Mira, la figura de Trump yo diría que no la podríamos entender sin antes revisar los dos mandatos de Obama, ¿no? Que me parece que después de efectivamente, ¿no? Irak, Afganistán, las armas de destrucción masiva, todo este montaje que hubo con George W. Bush, pues Estados Unidos también tenía que legitimarse, ¿no? Y qué mejor forma de legitimarse que pues poner a un negro, no lo digo peyorativamente, sino como lo decía El País, El Universal, muchos medios de comunicación, en el poder, ¿no? Y obviamente yo recuerdo que sí era una imagen pues emblemática ver a Obama en el poder. Recuerdo mucho que fueron las elecciones cuando el mismo día que cayó la avioneta de Juan Camilo Mourinho, entonces la agenda mediática, tú que eres de los medios, en México estaba muy peleada entre el Reforma de tener en portada a Barack Obama, pero le ganó Mourinho, ¿no? La muerte del secretario de Gobernación, que no era cualquier cosa, ¿no? La guerra contra el narco de Calderón y demás. Pero bueno, hablando de Trump, me parece que era alguien que en lo personal yo no pensé que ni siquiera iba a llegar a ser candidato, ¿no? Porque siempre era como un tipo muy, el clásico bully, ¿no? El gandalla, siempre era como muy incendiario, era un showman, obviamente empresario que venía de la farándula y demás. Entonces, Era el target perfecto estadounidense, claro, ¿no? Sí, el empresario, el ejemplo de lo que se puede hacer en América, de que todo es posible en Estados Unidos,
el millonario que empezó desde abajo y pues medio estafando al sistema, llega a ser uno de los hombres más ricos del país, saliendo en la WWE siempre con Vince McMahon. Sí, era, como tú dices, totalmente un hombre espectáculo. Totalmente, y me parece que ya le vas rascando a la historia y bueno, entiendo que te heredó cierta fortuna en los negocios, él se vendía como el mejor, pero ya después le rascas y no era como el más hábil, pero me parece que todo empieza en el discurso, ¿no? Y él se vendía así como alguien muy hábil, muy inteligente, ganador, ¿no? Y creo que la imagen del hombre blanco, machista también, porque todos sus dichos que tuvo, no solo contra Hillary Clinton, sino en la campaña y demás, y me parece que lo más complejo no es tanto es el personaje, sino los millones de votantes que tuvo en su primer periodo y en el segundo, que aunque no ganó, se quedó a nada de ganar. Entonces me parece que yo creo que era alguien que lo recuerdo mucho en las reuniones, ¿no? En las cumbres con Angela Merkel, con Macron. Él, no sé si recuerdas, hay una imagen que se adelanta a un presidente, no me acuerdo cuál es, y se pone al frente, que en algún punto no saluda a Angela Merkel. O sea, era un tipo que se hacía el duro porque sabía que no era su entorno. O sea, el empresarial no era, su entorno era el empresarial y el hablar con dólares y demás. Ahí tenías que ser más inteligente para negociar, ¿no? Con alguien como Putin, que pues Putin lo, lo engañó, fue muy hábil Putin, mucho más que él, ¿no? Entonces me parece que yo diría que era eso, más que bueno o malo, era un showman, que para la diplomacia sí fue nefasto, porque me parece que hay un programa muy interesante que no sé si has visto que se llama Last Week Tonight de John Oliver. Está ahí en YouTube gratis o en HBO. Pero recuerdo mucho que cuando empezó la presidencia de Trump, él hizo un programa sobre la diplomacia de Trump, que él era lo menos diplomático del mundo, ¿no? Y siempre, pues en el contexto actual vemos que una palabra, un discurso puede iniciar una guerra, puede mover a los mercados. Entonces yo creo que sí era complejo que alguien así estuviera en el poder, pero me parece que lo más preocupante es que la sociedad norteamericana, estadounidense, se identificara con eso, ¿no? Porque me parece que toda esta América, Make America Great Again, su eslogan, que también al parecer no fue un eslogan suyo, sino que se lo pirateó Reagan y Reagan también a Margaret Thatcher, entonces era como un refrito del refrito, pero que muchos estadounidenses decían eso, ¿no? Es decir, bueno, ya tuvimos a un negro en la presidencia 8 años y tampoco es que le dio la vuelta a Estados Unidos, o sea, sí prometió mucho, pero a los hechos, como tú dices, también creo que le quedó a deber a muchos, ¿no? Fue una figura emblemática que creo que sí marcará el siglo XXI sin duda, junto con Angela Merkel y todos estos líderes con otro discurso, obviamente, pero sí me parece que lo preocupante más allá de la figura de Donald Trump es lo que marca de Estados Unidos, ¿no? Ya no sé qué más puede llegar ahora, ¿no? Llegó Biden, no creo que tenga un periodo más porque pues lo vemos que ya está cansado, que no es un presidente que vaya a tener eh, digamos que mayor que este mandato. Yo no sé si Kamala Harris llegue, no ha sido la vicepresidenta con la mejor puntuación y demás, entonces pues es alguien que sigue ahí, ¿no? Y el tema no es él, sino que sigue teniendo auditorio y audiencia. Sí, los republicanos parece que ahora tienen opciones para aventar al aire, ¿no? Para la candidatura del 24. O sea, el senador este de Virginia, el gobernador de Florida, que son figuras muy fuertes, el propio gobernador de Texas, que son figuras muy fuertes que ahora yo quiero ver quién va a ser la figura que van a poner los republicanos, porque si bien es cierto, políticamente, tal vez las otras figuras que te digo están en los estados, ya sea de senador o de gobernador, puede ser una buena idea, pero los republicanos tal vez se vayan por lo que es casi seguro, que sería pues, Donald Trump, donde pareciera que la gente lo pide. Y justamente yo lo que escuchaba cuando ganó Donald Trump la primera vez, donde sí nadie lo podía creer. Yo me acuerdo estar en la UNLA en clases y todos decíamos, es que
¿cómo pudo haber ganado Donald Trump? O sea, era imposible y no, nadie veía cómo. Entonces gana y yo me acuerdo mucho de un comentario de Hugo Leiva, un profesor de ahí de la UNLA, que me dijo, lo peor es que la sociedad estadounidense eligió Donald Trump y entonces más Donald Trump van a empezar a surgir porque van a ver que es posible acceder a un puesto de este calibre siendo pues un personaje muy público en la vida estadounidense. Pero sí es una, yo sí creo que es algo que es como un síntoma de que como sociedad no estamos del todo bien. Como que yo así veo a Trump, como un síntoma de lo que, o sea, creo que eso nos va a pasar en México en algunos años, donde pues nos estamos quedando sin opciones y en ese quedarnos sin opciones, un candidato radical nos vendría bien a todas las personas que estamos hartos de lo mismo y que cuando elegimos al que se suponía que iba a ser la salvación, pues resultó que no era pues ni tan salvador, ni tan demócrata, ni tan austero, ni tan todo lo que estaba prometiendo. Entonces creo que estas figuras se despiertan a partir de pues primero de la idealización de las sociedades de un político, pero esa idealización me parece que surge pues de la poca acción y pocos resultados que dan los gobernantes, que en teoría son los buenos, ¿no? Estos de izquierda, de centro izquierda. Tú hablabas de populismo, ¿no? Y me parece que el populismo ya permeó a la izquierda, a la derecha, al centro. O sea, la cuestión de poder ser populista, decirle al pueblo lo que quiere escuchar, pues me parece que aquí ya lo estamos viendo, ¿no? El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que es alguien ajeno a la política, que yo recuerdo mucho la escena de celebrando un penal, no me acuerdo qué portero fue, creo que a Félix Fernández, y orinando en la portería, es decir, eso es Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, me parece que esa es la imagen de Cuauhtémoc Blanco, más allá de jugador y todo lo que hizo en México, en la selección y en el América, y se fue a España y demás, pero es un tipo sin educación, no me refiero, y no lo digo peyorativamente, sino es alguien que no tanto una educación académica, sino que pues no tiene ninguna cortesía, ¿no? Y llegó a gobernador, ¿no? Y lo vemos ahora también en Nuevo León, ¿no? Con este cuate, siempre se me olvida su nombre, pero es alguien que es, Samuel García. Samuel, exactamente, ¿no? Es alguien que es joven, viene de cierta élite y demás, y también viene mucho de hablarle a los jóvenes, a las redes sociales, sé que creo que en su cierre de campaña estuvo Genitalica y demás, entonces, ¿qué tanto? Ahí también estamos hablando de un populismo, ¿no? Y me parece que AMLO es la imagen del populismo, ¿no? Por más que haya gente que lo siga sosteniendo, creo que yo... Ajá, pero ¿crees que, dime, dime. o sea, ves al populismo como algo negativo? Porque creo yo que hoy en día estudiar al populismo tendríamos que hacerlo desde una posición neutral, me imagino, porque como que yo tradicionalmente había pensado, había visto al populismo justamente como este discurso que da soluciones sencillas a problemas demasiado complejos. Vamos a acabar cuando acabemos con la corrupción, vamos a acabar con todos los problemas de México. O los que votan en contra de la reforma eléctrica son vendepatrias. Todos estos discursos, pues populistas, si bien sí creo que tienen una carga negativa porque son simplistas y nacen a partir de ideologías y responden a necesidades inmediatas de mantenerse en el puesto, de ganar votantes, etcétera, etcétera. Pero creo que es una herramienta que la derecha como que dejó de usar. No sé si ahora lo está haciendo. Sobre todo, es que como que Donald Trump despertó esto en el globo, en el mundo. Como que todos dijeron, ah, caray. O
sea, el populismo que tradicionalmente no era como que, o sea, como que no queríamos usarlo para no vernos mal, pues ya vimos que da muy buenos resultados. Entonces, como que ya no es algo, a mi manera de ver, algo negativo y sí se ha transformado en una herramienta política, sin decir que es buena ni mala. Únicamente es una herramienta que se utiliza para fines políticos, para objetivos políticos. Lo platicaba con Sonia, justamente, cómo el movimiento feminista, pues hoy en día es apropiado por candidatos que no les importa para nada que haya una reivindicación de los derechos de la mujer y únicamente les importa apropiarse de los votos de un grupo, de un movimiento para mantenerse en el poder. Yo creo que aquí el problema es cuando nos volvemos radicales, ¿no? O sea, cuando es un populismo muy radical, o sea, y tenemos que darnos cuenta que para efectos de la campaña, sí, las frases populistas o toda una estrategia populista puede ser muy adecuada o capta votos, que a fin de cuentas es lo que se está buscando, pero ya a la hora de gobernar te tienes que dar cuenta que creo que cualquier estrategia radical es, no diría inoperante, pero es muy peligrosa, ¿no? Porque me parece que cualquier radicalismo, incluso en temas de género, creo que un feminismo muy radical, ahí ya estás, digamos que dejando a un lado a muchos que no piensan igual que tú, ¿no? Me parece que ahí creo que el problema del populismo es eso. Hablabas de cómo se reproduce la imagen de Donald Trump y creo que simplemente analizar a alguien como Bolsonaro es alguien que estaba en la política mucho antes que Trump y mostraba esta imagen machista, grotesca, radical, donde no quería o sigue hablando de que quiere eliminar a la izquierda a cualquier dejo de homosexualidad, de lo diferente, lo quiere borrar totalmente, pero bueno, como candidato le sirvió. Ahora en el gobierno hemos visto que pues no ha hecho las cosas nada bien. Entonces creo que ahí tendríamos que dividir, ¿no? La cuestión de sí, la campaña, las elecciones, qué tanto ese discurso sirve y qué tanto al momento de que los presidentes, los primeros ministros, la gente en el poder asume, se tiene que dar cuenta que ya no puede estar, ya no está en campaña, ¿no? Y creo que el problema la gente que llega al poder es que piensa que sigue en campaña y no se da cuenta de que tiene que ser un hombre o una mujer de Estado, ¿no? Realmente ser estadistas, tomar decisiones que a veces son complejas. O sea, me parece que alguien como Angela Merkel se mantuvo en el poder muchos años porque fue realmente una estadista, ¿no? Y no había momentos en los que la migración era un tema muy complejo en Alemania, pero ella se mantuvo y perdió votos y fue muy criticada, pero mantuvo su postura, ¿no? Cuando había que apretar en la Unión Europea, pues lo hacía, ¿no? Lo que pasó en Grecia, en Portugal, era como una voz que tenía credibilidad, pero yo creo que aquí, a lo mejor lo opuesto al populismo, yo diría que sería esta credibilidad, porque puede ser alguien que sí, que a lo mejor como profesor, pues le caigas muy bien a sus estudiantes y seas buena onda y demás, porque eso van a querer escuchar todos, ¿no? Y los pasas con 10 a todos y pues, todos te quieren, pero realmente una cosa es llevarte bien con tus estudiantes y otra cosa es evaluarlos, examinarlos y darte cuenta que no todos van a sacar 10 y vas a tener que reprobar algunos o ponerles 6 y no vas a ser popular, pero tienes que ser efectivo porque tu papel como docente es eso, es transmitir un conocimiento y que la otra persona analice, critica, y creo que tú recuerdas a tus docentes porque creo que, o a los que recuerdas, mencionas, era por eso, ¿no? Por esa cuestión de coherencia, y me parece que el populismo como herramienta electoral es muy buena, pero ya cuando llegas al poder no puedes seguir gobernando siendo populista. Eso es lo que yo creo desde el tema populista, que es un tema muy espinoso, la verdad, el populismo, muy espinoso. Yo concuerdo totalmente con lo que mencionas. Y, y bueno, entrando un poco siguiendo con el populismo, creo yo, porque finalmente estamos recibiendo todo el tiempo populismo de ambos bandos y de cualquier país y de cualquier medio de comunicación. Nos dan la noticia fácil
y tristemente, pues casi siempre de tanto bombardearnos, pues terminamos cayendo, ¿no? En una información, no digamos falsa, pero sí cayendo en una perspectiva para la cual vamos a ver un acontecimiento. Entonces, en este sentido, hay un discurso que florece después de la intervención de Rusia en Ucrania, que es, pero Estados Unidos invadió Medio Oriente y ha invadido un montón de países y nadie le dice nada. Y yo la verdad que no me había puesto a pensar en eso, pero siendo el argumento de los que son prorrusos o no prorrusos, pero que están en contra de todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y la hegemonía anglosajona, este, yo me puse a averiguar y justamente tú lo mencionaste al principio, de cómo Estados Unidos llega a consenso para que se le permita entrar a Medio Oriente después del atentado de las Torres Gemelas. Y yo me topé con eso, o sea, dije, ok, Estados Unidos intervino en un montón de países, pero ¿cuántas de esas intervenciones fueron aprobadas por el órgano que se supone las tiene que aprobar, que es pues, las Naciones Unidas? Que aquí, entre paréntesis, pues yo si fuera prorruso tendría el argumento de decir, pero pues, la ONU está en Nueva York, la ONU la maneja Estados Unidos y podría tener hasta cierto punto validez ese argumento, pero creo que hasta cierto punto es una teoría conspirativa que no tienes o no habría cómo argumentarla con hechos. Sí, tal vez atando cabos, pero con hechos reales creo que no podría comprobarse eso de que Estados Unidos maneja la ONU. Este, ¿Tú qué responderías a este argumento que creo que es el más usado? Y no sé si tú lo has escuchado, supongo que sí, porque todos los que están en contra de Estados Unidos lo mencionan. Y bueno, ¿qué piensas de este argumento y por qué crees que el mundo no criticó tanto, se supone, a Estados Unidos y sí lo está haciendo con Rusia, que ahí yo también difiero. O sea, creo que en gran medida todas estas personas que odian a Estados Unidos lo odian en gran parte por toda esa información que les llegó de poner a Estados Unidos como el malo cuando intervino en estos países. Mira, esta pregunta da para 24 horas de plática, pero voy a tratar de ser como muy puntual. Primero, tristemente, la ONU, pues, creo que es como los Reyes Magos, ¿no? O sea, tenemos la idea de que existen, pero la realidad es que no existen. Me acuerdo mucho un meme que vi de las Naciones Unidas y dicen, ¿cómo se ven las Naciones Unidas? Después te lo mando, que es Patricio, así como todo, de Bob Esponja, así como fuerte y demás, y cómo y dicen, y la ONU realmente cuando está actuando, y Patricio así creo que jugando en la arena, algo así. La ONU es un ideal que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que respondió a un momento de la historia, sí, o sea, me parece que se tenía que hacer. Obviamente, hablando de los ganadores, pues sí, los ganadores después de la Segunda Guerra Mundial imponen las reglas y dicen, bueno, requerimos de este organismo que pueda mediar y que pueda tener algo. La realidad es que cada que hay un conflicto armado o que va a haber una invasión, porque la realidad lo que está pasando en Ucrania es una invasión, como lo fue Irak, como lo fue Afganistán, nos damos cuenta o recordamos que la ONU pues es como el florero que tenemos ahí en el centro de mesa. O sea, es toda una idealización. Y con esto no quiero decir que la diplomacia no sirve, las relaciones internacionales no sirven, no. Creo que la ONU fue un parteaguas en el siglo XX, pero que no ha podido renovarse. Aquí respondiendo a tu pregunta, yo diría quiénes son los miembros del Consejo de Seguridad, que es donde se habla toda esta cuestión del derecho de guerra, toda la cuestión que implican los conflictos, que si bien AMLO lo utilizó como espacio para hablar de las bondades de su cuarta transformación y demás, los miembros permanentes que tienen derecho de veto son Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Gran Bretaña, ¿no? Entonces me parece que ahí yo diría que esos son las potencias que no me gusta decir controlan, pero que tienen mayor peso en Naciones Unidas, ¿no? O sea, si nos podemos a revisar las resoluciones de Naciones Unidas, sí, se opuso a la invasión a Irak, a la invasión a Afganistán, pero no pasó nada, ¿no? Entonces yo creo que, yo diría que
tenemos más acceso a la información. Muchos decían que esta era la guerra de TikTok, no sé si escuchaste ese término, pero que antes de que empezara la guerra, los ciudadanos rusos y ucranianos estaban subiendo videos, TikToks y demás. Entonces me parece que tristemente ya van a ser 2 meses de la invasión, pues la gente ya no tiene esa efervescencia de hablar de la guerra, ¿no? O sea, me parece que tú, porque eres alguien que te gusta el tema, que investiga, que haces todo un canal al respecto, pero la realidad es que el ciudadano común pues, ya está en otra cosa, ¿no? O sea, ya se le olvidó, sí, pobres ucranianos, qué triste, pero ya pasó eso, ¿no? Entonces me parece que yo diría cualquier invasión, cualquier uso de la fuerza, yo creo que es condenable, sí. O sea, me parece que cualquier invasión como la que estamos viviendo ahora es condenable porque es un presupuesto de una amenaza, ¿no? Lo que Rusia dice es como se presupone que Ucrania entra a la OTAN o va a entrar a la OTAN antes de que entre, yo invado, ¿no? Y toda esta cuestión de regresar al nacionalismo, a los zares rusos, a esta historia, pues hablando de una identidad nacional, quizás para unos les vende esa idea, ¿no? Y decir, bueno, está bien, se vale. Estados Unidos a lo mejor también, ¿no? Con la doctrina Monroe, con el destino manifiesto, todo lo que se ha visto, sí, o sea, me parece que ambas posturas son malas y son erróneas, ¿no? Me parece que la comunidad internacional pues ya tendría que actuar más. Yo sé que el tomar acciones militares puede generar algo más fuerte, pero me parece que el hecho de que tu vecino le pegue a su esposa no te da derecho a tú pegarle a tu esposa, ¿no? A lo mejor es muy coloquial el ejemplo, pero me parece que ese es un poco el argumento, ¿no? Es decir, bueno, es que ellos lo hicieron, como aquí somos muy dados, ¿no? Es que mira, es que él lo hizo y por eso yo también lo puedo hacer, así que creo que el problema de las potencias, como lo hablamos, es que tienen tú mencionabas hace rato y acá lo anoté, esta imposición, ¿no? Es decir, bueno, porque soy potencia, porque tengo territorio, tengo una enorme población, tengo recursos, tengo la posibilidad de hacer lo que se me dé la gana, y creo que es donde no hay una cuestión de poder tener un equilibrio en el poder, ¿no? Que vemos ahí que hablando de globalización, como hablábamos hace rato, pues hay una brecha enorme entre ricos y pobres, entre países que son invadidos y los que invaden, ¿no? Me parece que ahí es donde estamos en ese aspecto. Y yo diría, partiendo de la idea de que la ONU, pues tiene que reformarse totalmente. Uh-huh. Y fíjate, ahorita que hablabas de la importancia de la diplomacia, específicamente con la ONU, me acordé de un comentario de mi hermano que justamente cuando se dio la primera ronda de negociaciones en Bielorrusia, entre rusos y ucranianos, yo pues, saqué el video y hablé de eso, entonces pues muestro la imagen, ¿no? De ellos, de los diplomáticos, de los representantes dándose la mano. Y mi hermano me decía, es que no entiendo por qué hay una guerra entre rusos y ucranianos y acto seguido están personas o representantes de esos países dándose la mano y tomándose una foto en una mesa platicando de cómo pueden solucionarlo. Y yo, la verdad que no pude explicar esa importancia que yo sí veo de la diplomacia. O sea, tristemente, porque mi hermano dijo, es que yo si fuera soldado, yo si fuera tropa ucraniana y estoy acá arriesgando mi vida y veo que mi representante está dándose la mano con el ruso, pues me retiro y ya no peleo. Y tal vez sí, pero justamente aquí se responde todo esto con la importancia que hemos logrado como sociedad, yo creo, que tenga la diplomacia. Por eso a mí sí me molesta mucho, me da mucha tristeza, mejor dicho, que México no le dé esta importancia a lo diplomático, porque creo que nos borra del mapa. O sea, finalmente, el que estés ahí en una mesa diciendo lo que es políticamente correcto o a veces salirte un poco de la línea, te da pie para que las potencias te tomen en cuenta. Y a veces como que se nos olvida eso, como que pensamos que, bueno, pues con la ideología pues de Obrador, pues él lo dice, o sea, nadie se mete con México y nosotros no somos tierra de conquista
y creo que es como si pusiera un muro diplomático con cualquier nación, con cualquiera que intente hacer un tratado, con cualquiera que intente mandar empresa a invertir en México, como que tienen un muro gigantesco por parte del presidente. Entonces, ahí tú con esto que te digo de la anécdota de mi hermano, ¿tú qué piensas en este sentido de la importancia que tiene la diplomacia, sobre todo en este tema, pues, de la guerra en Ucrania? Mira, pues lo que dice tu hermano creo que es muy valioso. Yo simplemente diría pues que cada quien está cumpliendo su trabajo, ¿no? El soldado que se alistó, que se enroló, que tuvo que irse a la guerra porque lo decidió, porque su país lo llamó, pues está haciendo su trabajo, ¿no? Y el diplomático también está haciendo el suyo. O sea, me parece que sí es a veces muy ingrato el lugar en que te pone el momento de la historia, pero lo que está haciendo el diplomático es eso, ¿no? Es tratar de negociar con un país que te está invadiendo, con una potencia militar, porque si vemos la potencia militar que tiene Rusia con la que tiene Ucrania es abismalmente diferente, ¿no? Lo que se ha preparado Rusia desde hace décadas para conquistar territorio, porque es lo que está tratando de hacer, no ahora, sino desde hace varios años. Entonces yo digo que lo que la diplomacia hizo fue poder buscar la alternativa, ¿no? Y creo que Putin tenía muy claro que iba a invadir, o sea, me parece que él simplemente estaba dando largas, estaba preparando el terreno, quizás a Ucrania le sirvió para empezar al presidente Zelensky, ¿no? A poder visualizar o alistarse y demás, pero yo creo que muchos dicen recuerdo mucho en la universidad que decían que varios autores que después de que la Tercera Guerra Mundial se iba a pelear con armas atómicas, con armas químicas, y la Cuarta Guerra Mundial se iba a pelear con palos y piedras, porque iba a ser tal la devastación que pues el mundo iba a quedar muy lastimado, ¿no? Entonces creo que ahí la diplomacia siempre ha buscado eso, o sea, aminorar los males, digámoslo así, ha tenido victorias, y en el caso de México, créeme que es un muy triste momento para ser internacionalista con este gobierno. Y no solo con este, o sea, créeme que a veces creo que nos centramos mucho en el presente, pero también ha habido cosas muy tristes. El caso de Peña Nieto con Ayotzinapa, o sea, fue una cuestión destapó la violencia que existe en México, la matanza de estudiantes fue criminal, ¿no? Lo que vivimos con Calderón y la guerra contra el narcotráfico, pues fue también muy triste, lo que se destapó ahí. Y con Fox, pues me parece que la esperanza que también se tenía a nivel internacional, pues vimos que simplemente fue un bigotón botudo que llegó a la presidencia, pero que no logró hacer un cambio como tal. Dando este contexto, pues yo creo que lo triste de AMLO es que es coherente, ¿no? A veces porque él empezó diciendo que la mejor política exterior es la interior. A él no le importa lo internacional. Mandó a Marcelo Ebrard, que me parece que en algunos puntos fue bueno que él fuera a representar a México porque es un internacionalista, el Colmex, conoce del tema, y creo que como político, más allá de esa gran mancha que tiene ahí de la línea 12 del metro, es alguien que como internacionalista sabe lo que hace, ¿no? Pero pues hemos visto que tristemente ha tenido que ceder ante los deseos de su patrón, de AMLO, y creo que sí, esto que tú dices, ese muro, esa muralla, es muy paradójico porque Trump era el que iba a construir muros, pero México está construyendo esos muros simbólicos hacia el mundo. Empresas transnacionales que quieren invertir, que sí, obviamente se van a beneficiar. México nos gusta o no, es un país de mano de obra barata, que tiene beneficios, sí, pero si logras mediar y pueblos o estados que tienen carencias, yo que viví en Hidalgo, si no trabajas en gobierno en Hidalgo, pues es muy difícil porque no hay industria, es un estado tan rico, pero que hay una pobreza inmensa. Entonces dices, bueno, en algún punto las empresas transnacionales tienen que inyectar capital y poder buscar también nuestros productos, ¿no? Apoyar a los campesinos y que manden sus productos, que no se quede tanto en el intermediario como los productores de café, sino que realmente los productores pueda haber un comercio justo, pero AMLO es simplemente no,
O sea, ¿estás conmigo o estás contra mí, no? Como George W. Bush, como lo decíamos anteriormente. Y creo que sí es triste y creo que como en su momento Trump lo dejó lastimado a Estados Unidos, pues AMLO está lastimando mucho a México en el exterior, ¿no? Y quien venga, no sé quién vaya a venir, realmente no tengo idea, pero van a tener que reconstruir eso, porque sí, México era un actor importante en el siglo XX, no fundamental, o sea, tampoco pensemos que, creo que es mucho como en el fútbol, o sea, sí figuramos, nos conocen, pero siempre nos quedamos en el quinto partido. México en temas de política internacional igual, sí tuvimos un auge con el Tratado de Tlatelolco, con doctrinas importantes y demás, y fuimos un referente, nunca una potencia, pero sí se nos escuchaba, como tú dices, ¿no? O sea, México tenía cierto prestigio internacional y poco a poco la narrativa violenta se ha exacerbado, ¿no? Y me parece que ahora incluso la narrativa radical, porque pasó mucho lo que pasó con Fox, de decir, bueno, llegó un nuevo candidato que si bien peleó la candidatura 3 veces, por fin ganó, México había como un sentido de esperanza, ¿no? A nivel nacional y a nivel internacional, va a dar un vuelco. Después del PRI, de que regresó, bueno, México tiene esta oportunidad, el momento mexicano de acceder a otros mercados, a otras políticas, a realmente tener injerencia en la agenda internacional, pero pues eso se esfumó así y temas como la pandemia nos hizo ver pues la realidad de México, ¿no? Cómo se manejó, las muertes que hubo. Entonces, pues creo que sí. El conflicto entre Rusia y Ucrania creo que era un momento para posicionarte y decir fuertemente, no ponerte a favor de la Unión Europea o de Estados Unidos, sino a favor de la humanidad, de un discurso diplomático internacional, ahí sí ser firme, ¿no? Pero hemos visto que en esos puntos México ha sido muy tibio, e incluso algunos coqueteos de ciertos diputados con un grupo prorruso, dices, bueno, mejor no hagas nada, o sea, mejor como cuando vas a la clase y no leíste la lectura que te dejó tu profesor, mejor cállate porque puedes decir cosas muy tontas, ¿no? Y bueno, también te quería preguntar, Rodolfo, porque creo que el Brexit marcó un antes y un después, a mi manera de ver, como que el papel que iba a empezar a tomar el Reino Unido. Hoy vemos, por ejemplo, con el AUKUS, este tratado de la venta de submarinos nucleares para Australia, en este tratado entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido. Vemos, bueno, no sé si soy yo que estoy exagerando, pero creo que no, cómo la política exterior, regresando con la importancia de esta, cómo el Reino Unido ha estado fomentando relaciones de todo tipo y pareciera que el Reino Unido quiere otra vez tener el liderato o la hegemonía mundial. Como que ahorita está muy de cerca con Estados Unidos y pues sí, son los aliados, los mejores amigos, históricamente lo han sido, pero como que pienso que a futuro esto tiene como el plan de arrebatarle esa hegemonía a Estados Unidos. No sé ahí tú cómo lo veas. Y creo que el precedente fue el Brexit, donde marcaron una línea y dijeron, nosotros estamos mejor que toda Europa, entonces mejor nos vamos por nuestro camino, buscando eso, pues que tristemente perdimos, eso que tuvieron con Thatcher y todo este boom del Reino Unido con la industria, cuando nació la industria y pues que era el Reino Unido el que tenía la hegemonía mundial. ¿Tú cómo ves el papel del Reino Unido? ¿Lo ves así también como competidor serio de la hegemonía mundial? Mira, creo que el Reino Unido siempre se sintió como una Europa de primera clase. O sea, siempre tuvo esta cuestión de sí estoy en la Unión Europea, pero no le entro al euro, ¿no? Tengo la libra. O sea, como que siempre puso sus condiciones y hablando de nacionalismo, hablando de toda esta cuestión de Trump, pues el Brexit también creo que es algo que le pega mucho a esta idea global, ¿no? Esto que hablábamos al inicio. Creo que el Reino Unido es siempre esta cuestión expansionista, eh, colonialista, lo traes en los genes, ¿no? Me parece que lo estamos viendo con Rusia, o sea, es claro. Y creo que Alemania ha tenido que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Siempre han tenido que
que ser muy cuidadosos porque siempre está el fantasma del nazismo y toda esta cuestión. Pero la realidad es que lo que fue Reino Unido en los siglos pasados con esta fortaleza, la fortaleza marítima y todo lo que tenían ellos en el colonialismo, pues yo no creo que quieran volver a hacer lo que fueron, porque en estos momentos realmente el Reino Unido no tiene tanto peso, pero sí marca un antes y un después el Brexit, ¿no? Porque obviamente muestra que la Unión Europea no es tan fuerte como se visualizaba, que esta unificación, esta cuestión del multilateralismo tiene sus grietas. Yo aquí hace rato había notado en mis notas que aquí creo que el problema es que cuando vemos la política internacional, muchos la quieren ver como blanco y negro, ¿no? El unilateralismo, multilateralismo, buenos, malos, la identidad nacional contra la identidad global. Y creo que eso le sirvió al primer ministro de Reino Unido, ¿no? Para ganar el Brexit, Boris Johnson, o sea, toda esta cuestión. Muchos decían que era el Trump de Reino Unido, pero la realidad es que es mucho más inteligente que Donald Trump. Boris Johnson es alguien que viene de la política, que fue educado en las mejores universidades del Reino Unido, es alguien muy hábil y me parece que ahorita el reto va a ser poder mostrarle al mundo que puede sobrevivir sin estar en la Unión Europea, ¿no? Que si bien sigue habiendo acuerdos y vinculación territorial, geográfica, geopolítica, comercial, pues ya se está buscando estos aliados, como tú dices, ¿no? Australia, Estados Unidos, estas remembranzas de las alianzas, porque siempre hay este amor y odio, ¿no? Entre estadounidenses y Reino Unido es muy puntual eso. Y yo creo que el tema es que vamos viendo cómo se van alineando y creo que digamos que ya no van a buscar expandirse territorialmente, sino decir, bueno, ¿hacia dónde puedo voltear y cómo puedo lograr alianzas que no sean simplemente la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que va a tener un peso, sí, yo creo que no como el que tuvo en siglos pasados, pero va a voltear a otros mercados, ¿no? Entonces me parece que vamos viendo ahí cómo lo que tú hablabas de los nacionalismos, los populismos se van expandiendo y lo acabamos de ver en Francia, ¿no? Esto que hablábamos la semana pasada que nos iba a tocar con Macron y Le Pen, que si bien no ganó Le Pen, hay un 43% que estaba de acuerdo con sus ideas, ¿no? Antimigrantes, de derecha medianamente radical, de esta cuestión de la figura del Estado, todas estas cuestiones. Entonces creo que sí es una cuestión que se va replicando. O sea, Macron logró avanzar, pero va a tener que gobernar para una Francia dividida, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde lo peligroso como tú mencionabas, de la figura de Trump y del Brexit no es solo internamente, sino que estas ideas se van dando, ¿no? En lugares también como Hungría, Turquía, o sea, estos liderazgos tan radicales donde las libertades del ciudadano peligran. Creo que ahí es donde sí tenemos que estar como con esta alerta amarilla de qué puede pasar, ¿no? Y aquí lo que vemos contra la prensa, hablando de medios de comunicación, que es tu tema, pues es muy fuerte, ¿no? Esta persecución, tú lo decías hace rato, de los traidores a la patria, ¿no? Los diputados, senadores y demás, pero hace poco también, no le dijo traidores a la patria, pero había una persecución muy marcada a periodistas, ¿no? No solo a Loret de Mola, sino a los que no estuvieran dentro de el imaginario de las ideas del presidente. Entonces creo que ahí son peligrosos todos esas señales. Y bueno, Rodolfo, para concluir, te quería te quería proponer una dinámica en la cual yo decirte un concepto, una palabra, que en este caso pues van a ser muchos de geopolítica, lo cual me da mucho gusto. y, y pues la idea es que tú me respondas con lo primero que asocies esa palabra, ese concepto. Puede ser un sí o un no, o puedes explayarte en un concepto. La idea nada más es pues responder como lo primero que se nos viene a la cabeza para que sea una respuesta lo más auténtica posible, Okay. que no haya tiempo de reflexionarla tanto.
Va, te late. Listo, adelante. Bueno, entonces empezamos. Ucrania, Libertad, Reino Unido, nacionalismo, India, call center, China, imperio, intervencionismo, Estados Unidos, invasión, Rusia, poderío y gasto militar, muy lejos de México, Agenda 2030, necesaria, ONU, ideal que se tiene que reformar, Donald Trump, la América profunda, diplomacia, indispensable, Barack Obama, un sueño que se materializó, pero que el despertar fue complejo, política, muy manoseada, Vladimir Putin, KGB, Estados Unidos, yanquis, URSS, rojo, Angela Merkel, la vamos a extrañar, Maduro, pajarito, Cuba, Fidel Castro, Medio Oriente, zona muy rica pero muy golpeada, Le Pen, realidad peligrosa, ejército estadounidense, muchos millones de dólares, OTAN, caricatura, credibilidad, lo que le falta a los políticos mexicanos, México, quinto partido, Andrés Manuel López Obrador, el abuelito que todos tuvimos, Rodolfo. Osorio. Bueno, Rodolfo, pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo, por tu tiempo, por compartir tus conocimientos pues nada, yo estoy seguro de que a todas las personas que te escuchen les será indispensable para el futuro, conocer tu manera de pensar, tu manera de ver, de observar la geopolítica, que creo que es muy interesante. Te aprendo mucho porque veo que eres, o sea, eres muy tranquilo, muy calmado y creo que eso solo te lo da la experiencia de saber tanto de temas geopolíticos. Yo a veces sí me engancho con algún tema, con algún político, con algún gesto diplomático,
y creo que, o sea, tu forma de expresarte, tu forma de abordar los temas y sobre todo la perspectiva en la que los miras, es de admirarse. Entonces, pues muchas gracias por compartir tu conocimiento nuevamente aquí en mi programa. No, pues Alejandro, te agradezco mucho. Recuerdo que te decía que te conocí hace muchos, ya 4 años, ahí en la UNLA, que estabas haciendo unos videos y demás, y me caíste muy bien y me dio mucho gusto que ahí atrás de Sonia me contactaras y pues adelante, mira, el tema internacional es muy complejo, o sea, cuando tú me dijiste que íbamos a hablar sobre Rusia, Ucrania, te dije sí, pero quizás abordemos los de ciertos temas porque es un tema muy complejo. O sea, esta cuestión no es solo buenos contra malos, hay muchos grises. Y qué bueno que espacios como el tuyo permitan hablar. Sé que va a haber opiniones, sé que va a haber cosas, y creo que lo interesante es eso, ¿no? Que ni tú ni yo tenemos la verdad, ni el New York Times, ni el Washington Post, ni la voz de Michoacán, sino que hay muchas formas de ver la realidad y pues creo que la idea es seguir hablando de ella, ¿no? Entonces, pues un gusto, ojalá no sea la primera vez y te mando un fuerte abrazo. Sí, justamente te iba a decir eso, que tal vez de lo que menos hablamos fue del conflicto en el este de Europa entre Rusia y Ucrania, lo cual dice muchas cosas que creo que no, nos podríamos pasar aquí horas hablando de geopolítica y de relaciones internacionales, y seguro que sí, seguramente espero que haya una segunda ocasión en la que estés aquí, y pues nuevamente muchas gracias a ti, también te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a Listo, todos y a Alejandro. todas los que escucharon este programa o vieron este programa. Nos vemos en el siguiente episodio de Perspectivas. Hasta la próxima. Listo, Rodolfo. Pues gracias, ya fuera de Listo, cámaras. Alejandro. No, de cámaras. No, pues gracias. Espero haya sido claro Sí, porque sí, sí. Ujú. tocaste muchos temas muy puntuales y creo que cuando tienes una contraparte que propone, habla, pelotea, yo feliz. Ya Sonia me decía aguas porque a ti te abren el micrófono y vas a estar ahí horas.